Hola, hola. Dios me los continúa bendiciendo conforme a sus riquezas en gloria. Bienvenido a su canal Caminando con el Rey. Una vez más le digo, caminando con el Rey no es caminando conmigo, yo no soy el Rey. Cuando digo caminando con el Rey, es caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vengo a compartirles la segunda parte de este video de mi convención, la segunda parte y la parte final, para ponerlos en contexto, para entrarlos en contexto y recordarles, llevarlos al hilo, no perder el hilo del video de la primera parte, después de haber sido una mala persona, un desecho humano, un peligro para la sociedad, escuchando una voz que me hablaba, me decía que hiciera cosas malas, la voz del mismísimo diablo. Decidí en mi corazón, después de tener tantos enemigos y mi principal enemigo bajo mi propio techo, en mi propia casa, mi papá, decidí tomar una decisión de la cual no me arrepiento, y fue ir allí a la iglesia con mi hermana y mi papá, después de haber acordado de ir a la costa fajando a los machetazos el Día de los Padres de 2002. Y entonces cuando regresé de allí de la iglesia con una paz tremenda, después de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón, fui centro de burla por un buen tiempo allí en mi vecindario. Después de haber sido el azote del vecindario, después de haber sido el temor del vecindario, ya los muchachos jugaban en paz allí en el vecindario. Jugaban tranquilamente, porque antes de haber conocido a Cristo, haber entregado mi corazón al Señor de Señores y Rey de Reyes, ellos no podían jugar tranquilamente, porque sabían que había un tiburón asediando. Sabían que había un tiburón asediando. ¿A qué me refiero? A que cuando ellos estaban jugando, yo desde los 8 años estoy interno en una escuela deportiva, para los que conocen, la EIDE, Escuela de Iniciación Deportiva en siglas, luego la ESPA provincial, luego el equipo provincial de Ciudad de La Habana, de boxeo. Y entonces iba a la escuela el domingo, salía hacia la escuela y regresaba los viernes en la noche. Y entonces el sábado me dedicaba, siendo un muchacho todavía, siendo ya un adolescente, tenía que lavar mis ropas el sábado. Y mientras lavaba y tendía, esa voz venía y me decía: tú ves como tú, que estás en el mismo tiempo, la misma edad, cerca de la misma edad de esos muchachos que están jugando ahí abajo, y tú te estás rompiendo aquí la columna, los brazos, esforzándote para lavar y planchar, para mañana regresar a la escuela, y ellos están jugando felizmente allá abajo y tú estás aquí arriba haciendo de tus cosas. Cuando tú termines aquí, ve para allá abajo y termina con ese jueguito allá abajo. Esa voz me decía. Y así obedecía esa voz. Y bajaba, cuando terminaba de lavar, de planchar, bajaba. Y si estaban jugando, por ejemplo, si estaban jugando pelota, les decía: oye, déjenme jugar. Algunas veces me decían: no, los equipos están completos,
otras veces me decía, tienes que esperar porque a que el juego se acabe o que alguien se vaya. Y yo decía, no, yo quiero jugar ahora mismo, ya, al momento. Qué tremendo, qué tremendo. Siempre la respuesta era negativa, pero el fin siempre era el mismo. Me ponía por atrás, si estaban jugando pelota, por ejemplo, me ponía por atrás de la primera base, siempre había alguien que tiraba mal. Cogía la pelota y me la llevaba y les decía, se acabó el juego, me llevo la pelota. Si alguien quiere la pelota, que la vaya a buscar allá a mi casa. Nadie quería problemas conmigo. Nadie iba a buscar la pelota en la casa. Y así fui convirtiéndome en un peligro para la sociedad. Así fui escuchando esa voz que me decía que hiciera lo malo. Esa voz que venía del mismo Satán, del enemigo de nuestras almas. Y así lo fui obedeciendo. Y así fui haciendo cosas tras cosas. Ninguna buena. Ninguna de ellas buena. A ti, amigo que me escuchas, a ti, amigo que me estás viendo, que posiblemente no seas ni cristiano o no hayas todavía entendido lo que estás haciendo. No sigas más esas voces que te digan que hagas lo malo, que hagas lo malo. Porque esas voces vienen del mismísimo infierno, del mismísimo mal. Esa voz que te dice que haga lo malo es del enemigo de tu alma, del enemigo de mi alma, de nuestras almas, del maligno. Y entonces, ese día de los padres del 2002, que decidí aceptar el reto y salir, estábamos a punto de salir para la costa a fajarnos los machetazos con mi peor enemigo de los tantos que tenía, mi papá. Mi hermana llegó y nos invitó a la iglesia, como les había dicho, entrando en contexto. Y allá fuimos a la iglesia y ese día recibí a Jesús. Y aquello fue una experiencia maravillosa. Nunca había experimentado algo así. Vino el poder de Dios sobre mi vida. No podía pararme para ir. No paraba de llorar. No podía aguantar el llanto por la presencia de Dios en mi vida. Perdí mi humanidad en ese momento. Era tan fuerte la presencia de Dios en mi vida que mi cuerpo no respondía a lo que yo quería hacer, a mi propia voluntad. No podía responder. Porque Dios me quebrantó en ese momento. Y me mostró en ese momento de que por su amor, Él era más fuerte que yo. Entonces, llegué al edificio, me encontré con una de mis víctimas, mis principales víctimas. Se burlaron de mí. Decidí entonces encerrarme en mi casa. Y estuve encerrado en mi casa por un buen tiempo. Y comencé a leer la Biblia. Y mientras más leía la Biblia, más la quería leer. Y era una cosa que me cautivaba leer la Biblia. No me importaba alimentarme. No me importaba salir de la casa a ver gente. No me importaba mi vida. En aquel momento, lo que más me llamaba y lo que más me atraía era la Biblia, la palabra de Dios. Seguí leyendo la Biblia, seguí leyendo la Biblia, seguí leyendo la Biblia. Y de momento vino una voz y me dijo, te vas a volver loco. Deja ese librito porque te vas a volver loco. Y mientras más esa voz me hablaba, ya todos sabemos de quién era la voz. Del maligno. De aquel que me decía que hiciera lo malo y yo lo hacía. Pero en ese momento ya él no tenía autoridad sobre mí. Porque mi alma
se la había entregado a Jesús cuando hice la oración de fe. Y entonces, mientras más leía la Biblia, más la quería leer. Y era una cosa que me cautivaba, me atraía. Y oraba, y hablaba con Dios, que significa, es lo que significa orar, hablar con Dios. Hasta un día que dije, bueno, ya, es tiempo de salir. Amados amigos, ese tiempo que estuve encerrado en mi apartamento fue como el proceso de la oruga para convertirse en mariposa. Fue un proceso donde Dios estaba obrando en mi corazón y quitando cosas de mi corazón y de mi vida que eran necesarias quitarlas. Comienzo a socializar con el vecindario. En ocasiones llegaba al grupo donde estaban los muchachos o conversando, jugando, y todos se iban por un destino diferente. Y yo me preguntaba, pero si yo no vengo a hacer el mal, yo solo vengo a conversar. Y me dejaban solo, me dejaban solo. Pero poco a poco Dios fue cambiando no solo mi vida, sino también Dios fue mostrándole a las personas que me rodeaban, a los que sabían que yo era malo. Y Dios fue mostrándole que Dios estaba haciendo una obra en mí, que estaba haciendo el cambio en mí, que en mí había cambios. Tanto es así que si se recuerdan, ayer les dije que había una doña en un quinto piso que era muy chismosita. Y ella fue una de las que dijo, ella fue la que dijo, árbol que no se torcido jamás su tronco enderece. Y ella se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Un día se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Te estoy viendo algo diferente. Estoy viendo en ti algo diferente. Algo está pasando en tu vida. Y simplemente decidí no responderle. No le respondí. Siguieron pasando los días. Y escucho a la vecina del tercer piso que le dice a los muchachos, óigame, aprovechen y jueguen ahora, que cuando a este se le pase lo del cristianismo, va a venir para acá y va a acabar con el juego de nuevo. Aquella vecina que dijo que ni Jesucristo me cambiaba, le aconsejaba eso a los muchachos. Pasó el tiempo, y esta vecina del quinto piso se me acerca y me dice, estoy creyendo y estoy analizando, viendo tu manera de ser y viendo el perfil que estás adquiriendo, viendo tu manera, viendo cómo te estás conduciendo desde aquel día que dijiste que aceptaste a Jesús, desde aquel día que dijiste que eres cristiano. Estoy viendo y estoy comenzando a analizar y estoy llegando a la conclusión de que Dios es real. Me dijo esta señora que no creía en Dios. Me dijo esta señora que vivía pendiente de la vida de todo el mundo y se sabía los detalles de la vida de todo el mundo en el edificio. Y si te descuidas en el barrio también. Me llegó a decir eso. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no hablas con mi nieto? Porque yo estoy viendo los cambios que están habiendo en ti y estoy viendo cómo tu conducta social ha mejorado. ¿Por qué tú no hablas con mi nieto que está un poquito descarriado? Y en ocasiones no me hace ni caso, ni me respeta. Esta señora que dijo estas cosas de mí, ahora miren la reacción que tuvo.
Y nada, así fue pasando el tiempo y así fue Dios comenzando la obra en mí, hasta que conocí del Ministerio Deportivo Liga Cristiana de Béisbol. El béisbol fue algo que siempre me apasionó. Siempre fue mi deporte favorito, desde pequeño, desde chiquito. Lo que en ocasiones yo le decía a mi papá que yo no quería boxear, que lo que quería era jugar béisbol. Y mi papá me golpeaba, mi papá me sonaba. Hasta ese momento nunca tuve en mente jugar béisbol de forma organizada, en una organización o algo de eso, y comencé a jugar en la Liga Cristiana de Béisbol. A Dios gracias, ya me había bautizado a los 6 meses de haberme convertido. Nos bautizamos en un mes de octubre, si mal no recuerdo. Recuérdese, hace 23 años atrás, fue un mes de octubre. Había mucho frío. Nos bautizamos en la costa, allá en Alamar. Y un detalle muy importante que se me pasaba en este testimonio sobre mi conversión, y es que ustedes se recuerdan del hombre canoso que estaba hablando al frente de la iglesia cuando yo llegué ahí a la iglesia el día que acepté a Cristo. El nombre de este hombre es Guillermo de Jesús Morejón, mi pastor, quien hace ya algunos años partió con el Señor, con el asunto del COVID, a raíz del COVID. Y fue el hombre que Dios usó para darme crecimiento, verme nacer primeramente espiritualmente, darme crecimiento y luego enviarme a las naciones ungido y con una carta de presentación. Le doy muchas gracias a Dios porque parte de mi testimonio en el 90% de mi testimonio, si no hablo de mi pastor, creo que sería un ingrato porque él forma parte de mi vida espiritual. Fue el instrumento que Dios usó para tener este crecimiento. Fue el hombre que yo molestaba a cada rato cuando tenía mis dudas, tenía mis batallas. Fue el pastor Guillermo de Jesús Morejón, o como muchos lo llamaban, Willy. El pastor Willy fue como mi Eliseo. Fue como mi Eliseo. Muchas ocasiones me vi ahí como Elías con Eliseo. Y Dios lo usó grandemente. Dios lo usó grandemente para que mi relación con Dios fuese mucho más cercana. Y a Dios gracias por la vida de mi pastor. No me canso de honrarlo, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a todos. Y cuanto más a este amado pastor que hoy está descansando en la presencia de Dios. Fue el que me enseñó el ABC del Evangelio. Fue el que me enseñó a dar mis primeros pasos. Agarrado de su mano, pude dar mis primeros pasos. Por eso hoy quiero honrarlo. Y no solo hoy, sí, que Él no está entre nosotros, no solo hoy que Él no está presente, aún estando en vida,
Siempre, siempre el Señor me llevó allí a honrarlo, a reconocer que Él era primeramente un hombre de Dios. Y aunque imperfectos como somos todos, pero siempre vivo agradecido a Él por haberme enseñado a caminar con el Rey. Y mi pastor Willy era tremendo. Que él me dijo en una ocasión, y nunca se me olvida, comenzando yo con mi corazón lleno de orgullo, cuando comencé a caminar con el Rey, él me decía, Dios no cree en campeón olímpico, Dios no cree en el hombre más vil de la tierra, Dios no cree en hombre malo. Dios, cuando tiene un propósito con alguien, simplemente toca su corazón y lo atrae a Él y ya está. Porque Dios es el creador de todas las cosas y Él está en control de todas las cosas, y todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Así que si tú, amigo mío, que me escuchas, no eres cristiano todavía y pudiste haber pasado por alguna de las cosas que estoy hablando y sabes de lo que te estoy hablando porque lo estás viviendo, para Dios no es imposible. Puede ser que tú digas, como mismo decía yo no necesito a Dios para nada. Yo no tengo que buscar a Dios porque simplemente no me importa el plan o el proyecto que Dios tenga con mi vida, o el propósito que Dios tenga con mi vida. Hermano, es tiempo de buscar a Dios. Hasta ahora ha sido esclavo, hasta ahora usted ha sido esclavo del Satán. Hasta ahora el diablo ha estado guiando tus pasos. Hasta ahora el enemigo de tu alma, aquel que Dios te ha dado potestad sobre él, claro, si lo crees, te está usando como marioneta, te está usando. Es tiempo de dejar esa vida, esa mala vida que estás viviendo. Y te voy a decir como mismo pensé yo cuando recibí a Jesús. Un día, si no dejas esa vida y comienzas a buscar de Dios, puedes terminar en un hospital o en la cárcel o en el cementerio, en el peor de los casos. Pero Dios tiene grandes planes y esta es la buena nueva, esta es la buena noticia que tengo para ti. Dios tiene grandes planes para ti y para tu familia, para los que te rodean. Dios quiere transformar tu vida, amigo. Dios quiere hacer de ti un hombre nuevo. Dios quiere hacer de ti un hombre diferente. Y viene este versículo que dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a todo aquel que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Para avergonzar a todo aquel que dice que ni Jesucristo puede transformar tu vida. Ven a Jesús, amigo. Es tiempo de venir a Jesús. Es tiempo de dejarse llevar, de dejarte de llevar por esa mala influencia. Es tiempo de reconciliación con el Señor. Existe alguien que te ama más que tu mamá. Hay muchos que dicen que no hay nada como el amor de madre. Es simplemente porque no han conocido el amor de Jesús. Es simplemente porque no han conocido el amor de Dios. Es tiempo de venir a los pies de Jesús. Porque Él está en control de nuestras vidas. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Porque Dios quiere usarnos como instrumento
para llamar a aquellos que están perdidos de las tinieblas, llamarlos a su luz admirable. Dios te bendiga grandemente en este día. Dios te bendiga grandemente en este día y seguimos en contacto. Yo soy Ageo Herrera Hinojosa. Esto es Caminando con el Rey. Doy gracias a Dios por su tiempo. Gracias por sintonizar este canal Caminando con el Rey. Y seguimos en contacto. Dios me lo bendiga más.